Ayer estábamos cenando en casa, los niños, mi esposo y yo. Y dentro de la plática surgió el tema de los primos Renata y Emilio, los hijos de mi hermano, que son de la edad de los míos. Siempre que nos juntamos con ellos, todo el tiempo sacan a relucir que en la escuela se ganan los primeros lugares en casi todo. La verdad es que mis hijos no son unas lumbreras, pero tampoco se la pasan reprobando. Ahí van sacando el año. Pero yo veo sus caritas de frustración cuando escuchan esas pláticas de mi cuñada, que es la más presumida. Y a mí me cae gordísimo que haga eso. Digo, ¿qué no se da cuenta que hace sentir mal a los demás? Bueno, pues durante la cena mis niños comentaron de las excelentes calificaciones que sacan, que la directora de la escuela siempre los menciona como ejemplo para todo, y yo ya me harté, por lo que les dije que ni se preocuparan por eso, que esos niños seguramente lograban eso porque sus papás les ayudaban en todas sus tareas, y que sus primos, Renata y Emilio, no eran tan inteligentes como parecían, pues uno todavía ni cruzar la calle sabe, y Renata no sabe cómo amarrarse las agujetas. Todos nos reímos en la cena y así logramos bajar la atención de los niños. Entonces, lo que hay que entender aquí es que nosotros como humanos, en la evolución que es hemos parte de la tenido, evolución humana. Así empezamos siendo totalmente reactivos en la cadena de la evolución. Nosotros teníamos que defendernos de osos, de leones, de miles de depredadores, entonces no podíamos andar razonando, esto me parece peligroso, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque ya te habían comido, o sea, necesitabas correr. O aplastado, un dinosaurio. O ahogado, o sea, necesitábamos poder sobrevivir, y para eso éramos totalmente reactivos emocionales. Con el tiempo fuimos evolucionando, y entonces nuestra corteza cerebral o neocorteza cerebral fue evolucionando al grado que ahora tenemos posibilidad de racionalizar más las cosas, de pensar mejor las cosas. Entonces, aunque seguimos teniendo esa parte del inicio, no sé si llamarla primitiva, pero que tenemos desde nuestros orígenes, ahora tenemos la diferencia con miles de años o millones de años después de que podemos pensar sobre ellas y trabajar en balance, como lo dijimos. Otro Boleto Podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcast, TuneIn y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, pon en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Era una junta de planeación, donde estábamos reunidos una persona de cada departamento de la empresa. No importaba el nivel jerárquico. El director quería que todos participáramos. La idea era escuchar ideas de todos, porque querían mejorar la implementación de algunos procesos internos. La verdad es que era la tercera junta del año y nunca surgía nada bueno de ahí. Varios compañeros y yo lo veíamos como pérdida de tiempo. Hasta nos reíamos de la junta, bromeábamos y hacíamos chistes. Pero un día se me ocurrió una idea para ayudar a eficientar los procesos. La verdad, yo pensé que nadie me iba a hacer caso, pero alcé la mano. Les dije a todos la idea y al jefe de mi jefe le gustó muchísimo. Dijo que quería verme después en su oficina para ver los detalles. Cuando fui, vi la cara de mi jefe y me echó unos ojos de pistola que yo no sabía qué hacer. Cuando salí de ahí, mi jefe me interceptó en el pasillo, ya casi para salir del edificio, y me dijo en tono de burla: ¿Qué tal ahora que ya me creía jefe? Que disfrutara del sueño porque ni me iba a dudar. Allí fue donde sentí que mi jefe me tenía envidia y que por salir con una idea buena, ahora eso podría poner en peligro mi trabajo. La emoción sale, brota, disparada, hace cosas, rompe platos, como podemos decir. Y la razón, ¿qué crees? Que se tarda en dar cuenta. O sea, realmente la razón es bastante inoportuna. No es tan oportuna como quisiéramos que fuera. Por eso existe esa situación de espérate, tranquilízate, cuenta hasta 10. El punto aquí es que no le damos tiempo al cerebro de razonar esa emoción, y por eso luego nos desbordamos y caemos en situaciones donde explotamos. Esa gente que es impulsiva, nosotros mismos a veces somos impulsivos, nos dicen algo y luego reaccionamos y aventamos la pedrada también. Es porque no le estamos dando tiempo al cerebro de entrar en razón, estamos actuando primitivamente.
en ese punto, pues. Sí, claro. De hecho, muchas de esas reacciones que tenemos ocurren en momentos de segundos. Por ejemplo, en el tráfico. Lo volvemos a tocar. En otro episodio habíamos hablado del enojo al volante, ¿no? Que le llaman los gringos el road rage. Pero existe. En ese momento dices, oye, se me metió. Y entonces te enojas. Dices, oye, espérame, si le dieras tiempo a la razón de pensar por qué hizo eso y volteas más a la derecha, sabrías que acá, de este lado, estaba entrando otra persona, o se le cruzó un perrito, en fin, hizo un saque, y tú sentiste en ese momento que se te habían metido así imprudentemente, pero realmente había una razón, pero no diste tiempo de pensar. En ese momento reaccionas. Es que somos reaccionarios, ¿no? Por ejemplo, te paras en una calle y viene la persona de la calle perpendicular a donde tú estás, y no lo dejas pasar, con lo que lo único que hace esa persona es cruzar enfrente de ti, y tú vas a seguir tu camino. No pierdes realmente nada, pero no le das tiempo a tu cerebro de razonar y decir, mira, si lo dejo pasar, a mí no me pasa nada, yo llego igual a mi destino, no pierdo ningún tiempo, él ya pasó, no causé un problema. Pues no estamos pensando todo eso, ¿verdad? Simplemente se quiere meter y la reacción es, no me dejo. Antes de que pensemos en, oye, pero ¿cómo crees? La envidia es mala onda. Oye, pero ¿cómo crees? La gente envidiosa fuera de aquí. O todos me envidian. Ajá, o soy víctima de la envidia. La envidia es mala. Antes de que le pongamos estereotipos y etiquetas, hay que tratar de entenderla. Y eso es lo que a mí me gusta de lo que hacemos aquí, que es desmenuzar los temas. Es bueno, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cómo se come? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero el chiste de todo esto es que nos ayudemos a ser mejores personas. Esa es la idea. Todo esto que vamos a platicar aquí está basado en la lectura de un libro muy interesante que me encontré, que se llama Emociones corrosivas, del autor Ignacio Morgado. Él es un catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual es decano fundador. Él sabe y conoce perfectamente toda esta situación de la psicología. Realmente nosotros no somos expertos, pero sí somos unos fervientes interesados del comportamiento humano. Por lo tanto, nos documentamos en todos los estudios y la información que él menciona en este libro. Se los recomendamos mucho si quieren aprender más a profundidad sobre emociones corrosivas. Y déjenme decirles, amigos, que nosotros decidimos hablar de la envidia porque, como ustedes saben, o se han podido dar cuenta, tenemos 3 aristas en el podcast, que es la vida, el trabajo y el emprendimiento. Y la envidia, de alguna forma, si empieza con una situación de vida, acaba afectando el emprendimiento y el trabajo. O sea, realmente es un tema bastante universal que afecta en las 3 facetas que nosotros nos estamos enfocando. En el trabajo, en el emprendimiento, la envidia en la vida diaria nos afecta todo el tiempo. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play. Hacía muchísimos años que no nos veíamos. A una amiga de la prepa se le ocurrió que hiciéramos una reunión de excompañeros, como la de Friends, pero en la vida real. Logró juntar a más de medio salón, éramos como 25. Imagínate lo que es verse después de 20 años. Pues se llegó la fecha y ahí estábamos todos. Algunos muy cambiados y otros parecían foto de hace 20 años, estaban igualitos. Pasaba el rato y de repente en uno de los grupos que se empezaron a hacer en la reunión, unos excompañeros estaban criticando de una forma muy cruel a otro grupito que también asistió. Alcancé a escuchar que decían cosas como que si a una de las otras le había ido mal era porque se lo merecía, y a otra que se le notaban las cirugías y que por eso se veía muy bien. Todos se reían y volteaban a ver de reojo a quien criticaban. Ay no, la verdad es que sentí muy feo que estuvieran hablando así. Se suponía que nos íbamos a ver con gusto. Yo nada más pienso qué habrán dicho de mí cuando no los escuché. No puedo creer que vivan más pendientes de lo que hacen los demás que de ellos mismos, porque se veía que si no sabían, al menos inventaban vida y obra de aquellos que no estaban escuchando. Lo que podemos aprender aquí, cuando leemos este libro a profundidad, es que hay que entender primero que nosotros como humanos tenemos emociones y sentimientos. Y dentro de las emociones, que es lo primero que vamos a ver aquí, es que son respuestas físicas de nuestro organismo. Esas veces donde tú sientes que, por ejemplo, estás ante un peligro y reaccionas rápido, te quitas, brincas,
sientes las palpitaciones más rápidas, todo ese tipo de sensaciones que incluso hasta respiras más rápido cuando te sientes en peligro o ante una emoción enorme, como que por ejemplo están a punto de dar unos premios y tú sabes que eres uno de los nominados y a lo mejor en ese momento te nombran, en ese momento sientes una ola de sensaciones. Esas son las emociones. Lo que nos explica el autor, el experto, es que esto es un sistema como de dominó donde en nuestro cerebro se generan, son como unos pequeños disparadores o detonadores que tenemos en el cerebro, donde disparan una actividad de hormonas y en nuestro sistema endocrino y demás, donde nosotros hacemos o sentimos, ¿me explico? Antes de que las podamos pensar y razonar, nosotros sentimos la adrenalina, sentimos el golpeteo, sentimos la respiración, sentimos frío a veces o hasta calor, dependiendo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que la gente se sonroja, es por la reacción química que estamos teniendo adentro de nuestro cuerpo. Todo eso que estamos sintiendo son las emociones. De hecho, básicamente la emoción es una revolución fisiológica interna inconsciente. Tú no la dominas. Eso es lo importante que hay que aprender aquí, que la emoción tú no la dominas, tú no la controlas, como que está fuera de ti porque son reacciones químicas internas. Punto. Bajo un estímulo hay reacciones que tú tienes adentro. ¿Qué es lo que pasa entonces con el sentimiento y el razonamiento y todo lo demás que viene? Bueno, una emoción se convierte en un sentimiento cuando nuestra parte del cerebro, que es la neocorteza cerebral, que así se le conoce, la parte donde ya razonamos, interviene. Ahí es donde ya se convierte en consciente. La emoción que estás teniendo adentro de tu cuerpo ya como que discierne en la parte racional y entonces ya la conviertes en un sentimiento. Para el cerebro ya empieza a formar patrones de respuesta ante ciertos estímulos y entonces ya los vamos nombrando, como por ejemplo cuando tú corres, que un perro a lo mejor te está ladrando y tuviste una reacción hace muchos años o tiempo atrás de mala experiencia, entonces tienes miedo. Cuando tú sientes miedo ya estamos hablando de un sentimiento. Y los sentimientos ya se les puede reconocer. De hecho, todos estamos muy familiarizados, por ejemplo, con la alegría, la tristeza, el orgullo, los celos, por ejemplo. En otros muchos casos también ahí es donde entra la envidia, la vergüenza, la codicia, el odio o la vanidad. Todas esas cosas, si bien se originaron con una reacción química interna, lo que terminamos haciendo conscientemente con ellos ya es un sentimiento. Entonces, si te fijas, la envidia es un sentimiento. Los sentimientos, de acuerdo al autor, es que son el modo consciente que tiene el cerebro de percibir las diferentes reacciones fisiológicas que ocurren en el interior del cuerpo de la persona emocionada. Entonces, Rodrigo, la emoción y los sentimientos son cosas completamente diferentes, pero están ligadas. Por eso luego nos confundimos tanto. Claro. Que decimos, ¿sabes qué me emocioné? Tú no te estás emocionando. Sí, pero también tuviste un sentimiento al respecto. Y dices, bueno, si a veces resulta ser tan mala la envidia como pudiéramos pensar, entonces ¿para qué existe? ¿Para qué existen las emociones? No deberían de existir. Pero como lo comentamos ahorita, se combina el trabajo entre una parte de nuestro cerebro y la otra y por eso funcionamos bien. No funcionan bien una sin la otra. Y ahorita les había contado lo del chiste y yo creo que me voy a atrever a contarlo, ¿no? Pues total, ¿no? Pero a los que ya se lo saben, pues se lo van a chutar otra vez. Pero los que no se lo saben, lo van a recordar. Sí. O lo van a vivir los que no se lo saben. Porque estaba Pepito. Pepito es un personaje en los chistes de México, para los que nos ven en otro país, que siempre es el protagonista de todo chiste majadero y lépero y vivencial. Entonces estaba Pepito en la escuela y entonces estaba la maestra y le pregunta, a ver, Juanito, a uno de sus compañeros de Pepito, ¿tú qué quieres ser de grande? Bombero. Ah, ¿y por qué quieres ser bombero? Ah, pues porque yo veo que pasan los camiones y van y apagan el fuego y se me hace muy interesante. Ok. ¿Y tú, fulano, qué quieres hacer? No, pues quiero ser policía. ¿Y por qué quieres ser policía? Ah, porque los policías persiguen a los rateros, los aprenden y tienen una patrulla y son buenas personas, ¿no? Y así varios. Al final le toca a Pepito y le dice, Pepito, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser idiota. ¿Idiota? ¿Cómo que idiota? Sí, yo quiero ser idiota. ¿Pero por qué, Pepito? ¿Por qué quieres ser idiota? Dice, porque mi papá siempre dice, mira ese idiota qué carrazo trae, mira ese idiota qué casota tiene, mira ese idiota qué buen trabajo tiene. Pues yo quiero ser idiota. Precisamente ahí en el chiste está completamente ejemplificado cómo en la casa
podemos estar generando sentimientos de envidia Claro. sin darnos cuenta. Ahí está.